Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 8:07 de la mañana, estamos en Bonita Radio, Noticias con Café. Hoy es 11 de febrero del 2026. Esta mañana vamos a hablar de el caso Epstein, los archivos y lo que puede suponer que el presidente Donald Trump le dé un indulto a Ghislaine Maxwell, la socia conspiradora de Jeffrey Epstein. Lo que dijo ayer en una sesión, no en el Congreso, no sé dónde estaban, honestamente, me imagino que en la institución penal, porque se movieron allí después que la llamaron del Congreso para una vista pública en medio de las vistas que se están viendo sobre los archivos Epstein. Vamos a hablar del gobierno de Puerto Rico y la prioridad de buscarle vivienda a las personas que residen sin vivienda en Puerto Rico, los proyectos que estaban pendientes en los municipios y que ahora no hay dinero, pero hay dinero para mucho más, que no tiene que ver con la seguridad de vivienda de las personas que residen en el país. Vamos a hablar de Nidia Velázquez, San Benito o Bad Bunny y la doctrina Monroe, lo que hizo ayer un grupo de representantes, entre ellos Nidia Velázquez y Delia Ramírez de Chicago, apoyando el fin de la doctrina Monroe en Estados Unidos. Yo quiero traer una línea que descubrí, como siempre, buscando otra cosa, pero que tiene que ver con las lealtades de aquellos que estuvieron en Proyecto Dignidad, se movieron al PNP, antes estuvieron en el PNP, se movieron a Proyecto Dignidad y ahora volvieron al Partido Nuevo Progresista. Y tiene que ver con una persona que nombró Tomás Rivera Chats cuando fue el presidente del Senado el pasado año después de ganar las elecciones. Vamos a hablar del carácter de esos personajes. La Junta de Control Fiscal y lo que le dice a la gobernadora Jennifer González Colón con relación a la reforma contributiva y lo que parece no cesar en que la Junta de Control Fiscal dice que allí no hay estructura, no hay organización fiscal en el gobierno de Puerto Rico. Lo que le contesta Jennifer González siempre va a seguir siendo importante cómo este gobierno se representa con instituciones como el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal y definitivamente lo que está pasando en el país. Pero antes vamos a ustedes. Gracias por estar por ahí. Gracias por llegar primero, Vivian López Pérez. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Tito Crespo y FIFA, y también lo hizo Fran Dávila. Gracias por eso. Inmediatamente que llegan al programa y hacen ese donativo. Importantísimo en estos días. Edgardo Núñez está por ahí, Edgar García, Ixes Camilo, Sandra Infanzón, Norberto Cancel, Nelson Guzmán, Efraín Borrero, Edith Martínez,
Centeno, me imagino, Hermi Alvarado, Luz Díaz desde Winter Garden, está por ahí Lilian Ferrer desde Chicago, Mick Bernie, Nelson Guzmán, Delia Martínez, también está por ahí Criselia de Vázquez, Rita Guzmán, ese es el oeste de Puerto Rico, Ariel Cartagena, Fran Dávila, Adalberto Ramos, Johanna Álvarez, Iber Grajales desde Bayamón, Chaca Downs, buenos días y saludos desde Rochester, New York, Norma Rivera, Nereida Ramos, Tito Mode, también está por ahí. ¿Quién más? Hermi Alvarado, ya lo dije, Maritza Figueroa. Hermi, tú a veces nos coges, mira, un día después, pero hoy está súper en vivo. José San Inocencio, Maritza Figueroa, Irmita Vivaldi, Mariana, Sandra García, buenos días y más a todos ustedes. Bueno, yo quiero empezar por Ghislaine Maxwell porque lo que está pasando en Estados Unidos con relación a los archivos Epstein, que nosotros tampoco lo vamos a dejar sin cubrir, me parece que es el empuje que ha tenido el Partido Demócrata, sobre todo en el Congreso, con ese caso, y lo que definitivamente están manteniendo con firmeza las víctimas de la red de tráfico de menores, de mujeres, trata humana que tuvo Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. No olvidemos que Maxwell está convicta por un delitos relacionados a esa red. Era la ayudante de Jeffrey Epstein. Cuando se manejan como novios o novias, me parece que era una pose para mantener el nivel de control de esa red. Yo he ido repasando lo que tiene que ver con los archivos Epstein, sobre todo las menciones a Puerto Rico. Pero cuando ves documentos, aunque no mencionen a Puerto Rico, está claramente establecido cómo esta mujer no solamente era su mano derecha en esa red, hay las menciones relacionadas a cómo buscaba menores para acercarlas a Jeffrey Epstein, pero también las relaciones de control y poder que tenía alrededor de esa red que había establecido, esa marca, Jeffrey Epstein, y que ponía al servicio, atraía de, sobre todo, hombres que participaban de las grandes fiestas. Y Ghislaine Maxwell no solamente hacía ese trabajo, sino que hacía lo que hacía Epstein, que tenía organizaciones sin fines de lucro, para de esa manera tratar de blanquear lo que estaban haciendo con esa red de trata. El Congreso de Estados Unidos tiene esa investigación que yo creo que es con las muelas de atrás, porque a mí me parece que aquí no solamente hay republicanos, aquí hay demócratas y lo hemos visto a través de diferentes nombres. Creo que sigue siendo importante lo que están haciendo las víctimas que han dicho que no van a cesar hasta que no se revelen los nombres que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de acallar y de borrar en esos archivos. Y digo borrar porque ayer dos congresistas, Thomas Macy de Kentucky, republicano, y el demócrata Conan, dijeron exactamente lo mismo y sacaron 6 nombres, uno de los cuales está identificado correctamente como el dueño de Victoria's Secret, que sabemos que es una fuente de capital brutal en el mundo de la venta de productos para mujer, ropa interior, etcétera, y se extiende a muchos otros, perfumería, etcétera. Y yo creo que eso va a seguir empujando el nivel de presión que tiene no solamente el Partido Demócrata, sino también las organizaciones de mujeres y las organizaciones que recogen a las víctimas de cualquier delito contra las mujeres, para que esto se lleve a un término que haya consecuencias contra esos hombres. Hemos visto lo que ha ocurrido en Europa, sobre todo en Inglaterra. Le ha costado las posiciones no solamente al príncipe, sino a otros que son parte del gobierno. Eso no ha ocurrido en Estados Unidos.
Y yo creo que eso es lo más importante. Y por lo que me parece que es puntual el asunto de Ghislaine Maxwell, es porque ella está tratando de empujar un indulto diciendo públicamente con su abogado que ellos van a decir la verdad porque Clinton y Donald Trump no tienen nada que ver con ese asunto. Recordemos que Clinton y Donald Trump están no solamente mencionados, salen en fotos con mujeres, incluidas menores. Yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión en el caso de Maxwell. ¿Le va a creer Donald Trump que en efecto va a hablar para decir que no tenía nada que ver? ¿Van a lograr un arreglo con el Departamento de Justicia para que eso ocurra? Porque no olvidemos que las víctimas están pidiendo que en efecto esta mujer es tan o más responsable, pero realmente yo no quiero decir más, tachado. Es tan responsable como Jeffrey Epstein de esa red. Y una de las congresistas que estaba ayer atendiendo los archivos, desde la cercanía que tienen los congresistas a los archivos, haciendo análisis de ellos, decía precisamente que lo que pasaba con Maxwell no era nada más que mantenía una relación de mucho poder con Epstein, es que buscaba y participaba de la agresión contra las menores. Me parece que el asunto de Ghislaine Maxwell va a ser súper importante, tanto para los republicanos como para los demócratas, pero yo creo que aquí están empujando lo suficiente las víctimas como para que el Congreso republicano hoy, que puede ser demócrata el próximo mes de noviembre, tenga bien claro que aquí se va todo el mundo, porque las víctimas no van a ceder en que se salgan todos los nombres, no importa cómo se llamen. ¿Cuándo va a venir la participación de Clinton y de Hillary? Es la semana próxima, entiendo que es el 22 o el 29, quizás 2 semanas próximas. Va a ser súper importante también e interesante cómo lo va a manejar, sobre todo Hillary Clinton, que sabemos que ha tenido que cargar porque quiere con ese pasado o ese presente de Bill Clinton alrededor de todo lo que tiene que ver cómo se relaciona o se ha relacionado con las mujeres. Y nos quedamos en Estados Unidos, pero atendiendo a un asunto bien de las Américas, bien de donde participa y cómo teje Puerto Rico, como lo interpretaron los brasileños en el pasado medio tiempo de el Benito Bowl. ¿Cómo teje Puerto Rico esa posibilidad de que en efecto desde aquí se plantee, como se planteó el domingo, hacia el mainstream del espectáculo, que las Américas somos todos? Y lo que hizo ayer Nidia Velázquez con diferentes representantes, entre ellas Delia Ramírez, fue traer una imagen poderosa en relación al asunto de la doctrina Monroe. Lo que sabemos lleva una semana y que Donald Trump ha dicho que no quiere que se le llame Monroe ya porque es la doctrina Monroe, estableciendo que él reinicia y revive aquello que se conoció como la doctrina Monroe, América de los americanos, desde el punto de vista de estadounidenses. Ayer, Nidia Velázquez y diferentes representantes como Jesús Chuy García, también de Illinois, como Delia Ramírez, y Rashida Tlaib de Michigan, trajeron una resolución solicitando el fin de la doctrina Monroe. Cuando hablan del fin de la doctrina Monroe, hablan precisamente de que deje Estados Unidos de invadir países como lo ha hecho para entender
que tiene que ir allí a intervenir con la soberanía de los países, como recientemente lo hizo en Venezuela. Lo más interesante de el acercamiento que hacen los representantes en esta conferencia de prensa es lo que, a mi juicio, introduce el tema desde una congresista como Nidia Velázquez. Yo quiero que escuchemos 1 minuto y 58 segundos de cómo introduce incluso a algunos de los que participaron de esa entrevista, como son estadounidenses que estuvieron casados, en el caso de esta mujer activista, estuvieron casados con latinoamericanos, guatemaltecos en específico, y el régimen dictatorial apoyado por Estados Unidos en Guatemala lo secuestró y lo desapareció. Yo quiero que escuchemos lo que dijo Nidia Velázquez, sobre todo desde el punto de vista de cómo trae lo que ocurrió el domingo en el medio tiempo a este proyecto resolución ante el Congreso de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. And he is so right in reminding Donald Trump and the MAGA movement in this country, we're all American. And, you know, this is a whole hemisphere. And by the way, a lot of the crises that we are seeing in some of these countries are a direct result of the interventionism policies of this country and the culpability of American corporations in those countries. And to put a human face into the implications and the destruction of policies like the Monroe Doctrine, we're going to listen to Jennifer Harberry, a lawyer, human rights activist, and wife of a Mayan leader who was disappeared by the Guatemalan military. Well, thank you, Chuy and Rashida. So we were watching, I hope that you were, the Sunday halftime, and what a powerful political statement made by Benito, that a peaceful world of opportunities for all is possible. We need to put our efforts into it, and I think that is quite fitting that we introduce this resolution right after that performance on Sunday. I cried. It was just so moving. And he is so right in reminding Donald Trump and the MAGA movement in this country, we're all American. And, you know, this is a whole hemisphere. And by the way, a lot of the crises that we are seeing in some of these countries are... Fíjense cómo Nidia Velázquez trae precisamente lo que nosotros planteamos que era el statement, la expresión más política de lo que hizo el pasado domingo Benito Martínez Ocasio. Bad Bunny puso y colocó lo que definitivamente desde otro espectro, en el caso de él cultural, la batalla cultural que se vive todos los días en Estados Unidos. Y en el caso de los congresistas y las congresistas, Nidia Velázquez y Delia Ramírez, precisamente, Rashida Tlaib y Chuy Ramírez, lo que significa traer ese poder político que tienen estos 4 representantes para recordarle y para establecer desde el Congreso que lo que tiene que pasar es que la doctrina Monroe se borre legalmente de lo que han sido las políticas estadounidenses. Yo lamento mucho que tenga que decir que no solamente
el Partido Nuevo Progresista no puede traer ni colocar en el Congreso de Estados Unidos lo que ha traído Bad Bunny, que obviamente ellos no están plegados al asunto de América somos todos. Ellos todavía piensan que ellos son parte de Estados Unidos y ellos son América, porque es God Bless América, no God Bless Canadá, la Patagonia, Argentina, Chile, Puerto Rico. Eso es un problema de fondo que tienen los que viven la encrucijada y la esquizofrenia de pensar que no son nada y que Estados Unidos lo es todo. Pero quien coloca ese tema en el Congreso de Estados Unidos no es ni el Partido Independentista, ni el Partido Nuevo Progresista, ningún partido en Puerto Rico. Lo coloca esa batalla cultural que se da todos los días y que lo ha traducido Bad Bunny a los niveles que lo ha traducido. La importancia, y yo vuelvo al gusto, la importancia de Bad Bunny no tiene nada que ver con que a usted le guste o no. Tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a seguir viendo que en las diferentes instituciones se van a tener que tomar decisiones porque la gente está cansada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Porque no le resuelve nada las intervenciones, todo lo contrario que ha tenido Estados Unidos en países latinoamericanos. Y más allá, en la conferencia, Nidia Velázquez incluso hablaba de las corporaciones que le han hecho daño estadounidense a Latinoamérica. Ni hablar de las corporaciones y esa industria del capital que le ha hecho daño a Puerto Rico. Y lo más reciente, el huracán María. Ya mismo vamos a hablar sobre eso. Porque precisamente la intervención de Estados Unidos a través de los famosos intermediarios en el proyecto de revitalización con los fondos federales está logrando que, gracias a los gobiernos que no han colocado del Partido Nuevo Progresista a los puertorriqueños primero, tengamos unos intermediarios que los trajo aquí el gobierno de Estados Unidos, que los trajo aquí la Junta, y se quedan con el dinero de la rehabilitación y la gente no tiene casa. Y los alcaldes populares y PNP, que muchos de ellos piensan que Estados Unidos también es lo mejor, ahora están pidiendo la luz por señas. Y de eso se trata cuando Nidia Velázquez y esos representantes traen el tema y lo ponen en el Congreso de Estados Unidos. Porque es posible que no pase nada con esa resolución de aquí a enero. Pero ¿y qué pasa si ganan los demócratas en los midterms en noviembre? Es posible que el ala progresista, que a mí me parece que es el ala que va a tener más posibilidades a ganar a través de todo Estados Unidos, ese Congreso, están bien claros que eso es lo que debe ocurrir. Y fíjense cómo se cruza y tiene primacía y tiene importancia el asunto de que Bad Bunny lo haya planteado como lo planteó. No, es que aquí no vamos a pedir permiso. Aquí nosotros somos los que estamos y estamos construyendo también ese país y nosotros nos van a tener que tomar en cuenta. Me pareció genial como lo trajeron. Me pareció genial la participación de mujeres como esta abogada que habla de lo que ha sido y es testigo de lo que ha sido la intervención de Estados Unidos en los países latinoamericanos, específicamente en Guatemala. Y bueno, y la mala noticia será siempre para el Partido Nuevo Progresista y sobre todo para Tomás Rivera Schatz. Estas imágenes están no solamente hoy en el Congreso de Estados Unidos, donde tienen que estar para ver si pasa algo. Las imágenes de recordarle a Jennifer González que no ha pasado nada con el servicio de energía eléctrica, que los apagones continúan y ella juró que Luma se iba, se acabó el asunto. Hizo una campaña con publicidad pagada con los fondos públicos y hasta el momento nada pasa. Lo siento, pero esto es de lo que se habla, precisamente del cruce del mensaje, de lo que se planteó allí, que ya dejó de ser una denuncia para establecer que esa es la realidad en Puerto Rico y en todas las Américas. Y aquí voy a atravesar el tema de la lealtad de los miembros de
Proyecto Dignidad, que fueron una vez PNP, se fueron para Proyecto Dignidad porque ellos creían solamente en la familia tradicional y el PNP creía en la corrupción, pero salieron de allá, crearon Proyecto Dignidad, ahora volvieron al PNP. ¿Quién está por ahí? Nilda Cruz. Hace rato que no te veía, Nilda, saludo. Recuerden el escándalo de Clinton con una menor afroamericana embarazada cuando él era gobernador de Arkansas. No recuerdo ese específicamente, pero obviamente el más mediático fue el de la interna. El partido de galletitas Bimbo, blanquitas por dentro, no entiendo eso, JR. Sandra y Fanzón, los que han enterrado la estadidad y no la han sabido trabajar son los PNP. Qué bueno, dice Sandra. Heidi Ramírez, tarde pero seguro, nunca es tarde, desde Michigan. Si la dicha es bonita radio. Qué bueno que estás por ahí, saludo a la vieja igualmente. Primero inversionistas, el pueblo no cuenta. Lourdes Ríos dice, creo que están enfocando mucho en los latinos en Estados Unidos, creo que va más allá que eso, expresa el colonialismo que hemos sufrido en nuestro país, lo que deja bien claro. Clarísima, es que nosotros no estamos exentos de los latinos en Estados Unidos, somos latinos en Estados Unidos, Lourdes. Por eso es que digo que es tan importante que sea un puertorriqueño, porque de esa manera no solamente es explotando lo que es una realidad desde siempre, que somos colonia de Estados Unidos. Es que se amplió y se sigue ampliando. Y por eso es tan importante, y me parece el mensaje correcto cuando hablan de la doctrina Monroe. Vamos a el asunto de esta línea interesante que encontré, que tiene que ver con cómo Elian Martínez, la amiga de Joan Rodríguez Bebe, por quien yo creo que Joan Rodríguez Bebe está a 2 minutos de pasarse al PNP, porque ella está encantadísima, y las dos renunciaron a ser de Proyecto Dignidad, que sea la directora de la Oficina de Base de Fe que creó el Senado de Tomás Rivera Chats. A mí me pareció bien interesante que Elian Martínez, yo buscando cuánto donan otros, le diera a Proyecto Dignidad $600 el año pasado, en enero del 2025. Porque yo digo que esto habla del carácter de los que un día fueron PNP y ahora son, después fueron Proyecto Dignidad y ahora volvieron a ser PNP. Porque cuando usted mira el tracto de cuándo fue que Elian Martínez cogió el puesto de la directora de la Oficina de Base de Fe recién creada por Tomás Rivera Chats, se da cuenta que fue en marzo del 2025. En enero le da $600 a Proyecto Dignidad. En marzo coge un puesto en el Senado del Partido Nuevo Progresista que ellos criticaban, que se habían tenido que ir de allá porque ya ese partido no los representaba, sobre todo por el nivel de corrupción y porque habían dejado fuera lo que era más importante para ellos, que es el asunto de ser super familia, que la familia es papá, mamá, Mota y Pepito. Y en junio se desafilia de Proyecto Dignidad. Yo me encantaría escuchar a Tomás Rivera Chats diciendo: las lealtades de Elian Martínez caducan. Porque eso es lo que dice Tomás Rivera Chats, o dijo en un momento dado de su amigo Pedro Pierluisi. Parecería que toda esta gente padecen de lo mismo. Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chats, Elian Martínez, todos los que están en esa posición de creer en el partido versus en lo que deben estar sumidos, que es buscando soluciones para el país. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Le dono al partido, acepto una posición con Tomás Rivera Chats en el Senado y en junio le tomó bastante saber que iba a renunciar, a desafiliarse. Me desafilio.
Y después no olvidemos que Elian Martínez es de las que dice, y lo ha dicho públicamente, que Tomás Rivera Chatz debe ser gobernador de Puerto Rico. Miren, yo solamente quería traerlo porque esas posiciones hay que dejarlas claras para que en el camino hacia el 2028 nosotros veamos cómo se van a seguir comportando esta gente. No se olviden, en 3 meses le dieron la vuelta al mundo y volvieron al PNP. Y si ustedes piensan que la maripilización del gobierno de Puerto Rico es solamente del Ejecutivo, se equivocan. Fíjense quién posó con Maripili dejándola en su silla. Cual niña escucha que le dan unas horas de ser la presidenta de la Cámara. Maripili. Con un orondo, Carlos Johnny Méndez. Cuando una ve esto, una piensa que esta gente en algún momento entendieron lo que es la institucionalidad. Y yo tengo que decir que de 3 administraciones que lleva el Partido Nuevo Progresista corrido desde que Ricardo Rosselló Nevares, al que el país sacó de la gobernación, con la ayuda de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez, porque las lealtades de ellos caducan. Cuando una ve estas imágenes, se ha completado en 3 términos de administración del Partido Nuevo Progresista la maripilización del gobierno de Puerto Rico, que obviamente tiene el concepto de maripilización en este momento porque ahí está el estratega de la gobernadora que sigue las líneas de cómo le lleva la imagen a Maripili. Por eso yo hablo de la maripilización. Carlos Johnny Méndez también está ahí. Ponlo en la nevera. Vamos a la Junta de Control Fiscal. No. Sí, vamos a la Junta de Control Fiscal y vamos a terminar con el asunto de las viviendas. La Junta de Control Fiscal vuelve a decirle a la gobernadora ayer que no basta con decir que tienen mucho dinero y que va a sobrar mucho dinero y que hay sobrantes para entrar en la reforma contributiva. Dijo claramente Robert Mujica, es posible que haya ingresos, pero Puerto Rico tiene muchas obligaciones que aún no se han financiado. Así que, aunque tengamos ingresos que no hemos gastado, también tenemos obligaciones que no hemos financiado. Y eso es lo que estamos tratando de conciliar. Gobernadora, yo no sé si es que ustedes se acuestan a dormir y se le olvidan las cosas. La Junta de Control Fiscal no vino a Puerto Rico a resolver nada a favor del pueblo de Puerto Rico. Vino a pagarle a los bonistas. Vino a refinanciar y a seguir refinanciando deuda para que el país no tenga servicios esenciales como son la educación, la salud y la vivienda, la seguridad. Pero se le pague a quien se le debe gracias, y esto hay que decirlo con todas las letras, gobernadora, a que ustedes desde que fueron gobierno, usted presidenta de la Cámara y Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado, endeudaron a Puerto Rico a un nivel tal que en menos de 4 años estaban estableciendo la quiebra de Puerto Rico. Que cuando usted fue presidenta de la Cámara y Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado, endeudaron a la Autoridad de Energía Eléctrica y a todas las emisiones de bonos, otras agencias como la Autoridad de Carreteras, emitieron más deuda en más corto tiempo. Y gracias a todo eso estamos aquí. Pero la Junta no vino a resolver que las tasas contributivas sean menores para los puertorriqueños y las personas que residen en este país, no. Y ustedes abrazaron la Junta. Esa es la Junta ahora que usted dice
que quiere trabajar en contra, pero ustedes lo aprobaron, ustedes lo abrazaron, ustedes apoyaron. Usted cuando era candidata a la comisaría residente y Pedro Pierluisi que era el candidato a la gobernación. No fue nadie más. Ahí están las admisiones de ustedes. Admisión de parte, relevo de prueba. Si sabe algo de derecho después de haber estudiado derecho y no haber pasado, no haber cogido la reválida, perdón. Y hoy, vuelvo e insisto, ¿qué es lo más importante de las declaraciones de Mujica? Bueno, porque Mujica está en este momento todavía sin resolver si lo que está ocurriendo con el alivio y la ley del alivio contributivo es posible. Ellos no han emitido una carta sobre eso. Y el secretario de Hacienda, que dijo que hay un patrón consistente de exceso de recaudo sobre los gastos, está queriendo establecer que eso es necesario y es lo que le da forma al asunto de la reforma contributiva. Pero volvemos a futuro, se queda, es estructural. No sé, la tensión está casada. Pero ¿qué dice la gobernadora? Y esta es buena. Esta se lo dijo ayer en una conferencia de prensa a los periodistas. La gobernadora dice específicamente que la Junta, ella va a lograr que la Junta se vaya. Y dice, el hecho de que yo no sobregiré en el pasado año y puedo tener unas economías que son las que le voy a dar a la gente con unos alivios, con unos cheques directos, vuelve a mentir la gobernadora. El que hemos podido manejar la inversión, el que estamos haciendo los proyectos de construcción, aun cuando han habido aumentos de costos en muchas áreas, significa buena administración. ¿Qué más transparencia y qué más confianza que tener por primera vez de tener un presupuesto balanceado? Ellos mismos me certificaron. Soy la primera gobernadora en la historia de la Junta en 10 años que tiene un primer presupuesto balanceado, certificado por ellos mismos. Pero, gobernadora, y cuando usted anunciaba con Pedro Pierluisi que era el primer presupuesto balanceado, ¿cuándo decían la verdad? ¿En aquel momento o ahora? El problema de hacer los proyectos de propaganda y de relaciones públicas a través del gobierno de Puerto Rico y de esa estructura bien pagada con fondos públicos es que tienen que ser consecuentes y como el flan consistentes. Lo que dicen allá tienen que venir a probarlo acá y tienen que decir lo mismo. No pueden decir dos cosas diferentes porque en una de las dos están mintiendo. Y vamos al asunto de vivienda. Miren, hoy hay una nota que establece que la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciari Pérez Peña, dice que no hay dinero para completar los proyectos de revitalización de los cascos urbanos. Pero esta fue la misma secretaria que hace 2 semanas se fue a Fitur, a la feria más importante de turismo en España, a decir que con los fondos CDBGR se construían más habitaciones de hotel, se reparaban infraestructura de los puertos y que todo eso contribuía al turismo de Puerto Rico. Pero hoy le dice a la compañera Gloria Ruiz Cuilán que no hay dinero para completar lo que le prometieron a los alcaldes, que eran proyectos que incluso iban a proveer viviendas para las personas, sobre todo en Utuado, municipios PNP, Utuado, Orocovis, que en lugar de 50 viviendas van a tener que utilizar el proyecto solamente para 30, porque no les da el dinero. En el caso de Culebra, exactamente lo mismo. En el caso de Orocovis, tuvieron que dejar 6 proyectos porque el dinero no le daba.
Pero esta fue la secretaria del Departamento de la Vivienda que cuando se le cuestionó cómo era posible que con fondos públicos estuviera en Fitur, hizo incluso hasta este video para justificarlo. Y yo me cuestiono entonces, ¿quién le va a cuestionar al Departamento de la Vivienda y a la gobernadora que si usted no tiene dinero para vivienda y está promoviendo el turismo, está promoviendo el desplazamiento? Porque si usted me dice que usted está buscando dinero CDBGR para completarle esos proyectos a los alcaldes, pues está a favor de la vivienda. Pero la Secretaría de la Vivienda está a favor del desplazamiento como la Ley 60 y la Ley 20 y 22. Exactamente lo mismo. No tienes dinero para pagar porque el mercado está caro, te tienes que ir del país y yo voy a ocupar ese espacio. ¿Y los alcaldes cuándo se lo van a decir a la gobernadora? Que le están vaciando sus municipios. Porque yo escuché al alcalde de Coamo diciendo que lo que hicieron en la administración de Jennifer González Colón fue precisamente destruir el proyecto que Sila María Calderón creó en el 2004 de rehabilitación de los cascos urbanos. Lo cerraron. ¿Por qué? Porque ellos no creen que los cascos urbanos de los municipios hay que rehabilitarlos. Hay que sacar la gente de los municipios. Hay que crear mucha vivienda de lujo. Como dijo el prócer de la Fortaleza, José Jovín Vargas. No, aquí vamos a traer desde el Fitur mucho turismo de lujo. Y si usted no tiene vivienda para la gente, pero el dinero que tienen en vivienda, en lugar de utilizarlo para vivienda, se lo está dando al turismo. ¿De qué se trata esto? Si no es desplazamiento. Incentivado, traído, proyectado, construido y desarrollado y operacionalizado por el gobierno de Jennifer González. ¿Está clarísimo? ¿O se supone que yo haga un análisis distinto con la información que provee la propia secretaria del Departamento de la Vivienda? Que dicho sea de paso, tiene un medio lío ahí con un negocio de inspección de vehículos. Voy a hablar con la compañera Bárbara Josefina para ver si nos los puede explicar. Porque no se olviden que lo que hizo fue justificar gastar fondos públicos ahí, yendo a Fitur, haciendo un súper video y una publicación a color para decir que los fondos CDBGR se utilizaban para el turismo. Vuelvo y repito, Jennifer González, vamos a recordarle que ella era la presidenta de la Cámara y Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado. ¿Cómo van a manejar la falta de vivienda si le dan el dinero al turismo? Que me contesten si eso no es desplazamiento. Nos fuimos, gente. Bueno, voy a algunos comentarios de ustedes a ver cómo lo ven. Esa secretaria de Vivienda no tenía que ir a Fitur como muchos otros incapacitados que no saben hablar como Georgie Navarro, dice Ilka. Eso quiere decir que de los cascos urbanos es para extranjeros. Bueno, lo que pasa es que yo quisiera que alguien me dijera, ¿dónde va a vivir la gente entonces? Rita, las están desplazando desde la institucionalidad, desde la Fortaleza hacia abajo. Jovín, el lujo no es clavar 4 tablas de HD en dominio público. Así es. Recuerden las movidas de Pipo con el plan de terreno de los municipios. Pero se supone que todo el que trae este contexto es comunista. Me declaro comunista hoy para que entiendan que realmente lo que estamos tratando de establecer desde el periodismo responsable es precisamente que ustedes entiendan cuál es la diferencia y no la manipulación de un Tomás Rivera Schatz tratando de establecer que Bad Bunny dijo God bless America a Estados Unidos. No sea irresponsable, no sea irrespetuoso, no edite el video para traerlo esa sardina a su brasa. No, es todo lo contrario, es al revés. Es decirle la verdad al país, es decirle, fíjate, en el contexto en que trajo su God bless America, habló de que todos somos América. Y es precisamente lo que se le pide al gobierno en este caso.
Y aquellos que puedan preguntar en conferencias de prensa, aquellos que tengan acercamientos y que les den las entrevistas, hagan la historia aunque no se las publiquen. Pregúntenle a la gobernadora, sacar los fondos de vivienda y de los fondos CDGBR que vinieron para la rehabilitación hacia turismo, no es desplazamiento. La pregunta es bien sencilla. Y yo les dije que hoy les iba a hablar de la contestación que me dio la EPA, hablando de desplazamiento, con relación al caso de el vertedero de Arecibo. Y tengo que cortar porque, aunque ustedes no lo crean, fíjense la buena planificación que hay en el país. El municipio está embreando, mi carro está en el medio, no avisaron y voy a tener que moverlo. Pero si no a las 5, antes voy a hacer un video solamente para que ustedes vean cómo le contesta la EPA a la gente de Arecibo, de las comunidades de Factor 1, Factor 2, Garrochales y Cercadillo, por la contaminación que ellos saben está teniendo esas comunidades, por la violación ambiental en relación al aire y al agua en Arecibo. Cuando nos veamos más tarde, le traigo la explicación porque no se lo van a creer. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Periodismo 21, ATH Móvil y Bonita Radio, ATH Móvil. Nos vemos esta tarde o en algún momento del día, solamente para que vean cómo la EPA se zafa de su responsabilidad con relación a el vertedero de Arecibo. Nos vemos más tarde. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.